Seguimos en Séptimo Piso y vamos a hablar de las elecciones en Rumania. Allí ganó Calin Georgescu, ojalá que esté bien pronunciado el apellido, superó al primer ministro Ciolacu en la primera vuelta de las elecciones de este país, que recordemos está al este de Europa y limita al norte con Ucrania. Y este dato me parece importante porque también nos ayuda a entender un poco cómo es la geopolítica de este país a nivel regional. Para hablar del tema estamos en comunicación con Tadeo Castiglione. Él es periodista y experto en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Tadeo? Acá Leila y Alejandro te saludamos. Muy buenas tardes, estimada Leila, estimado Alejandro, un enorme placer y bueno, como siempre, a total disposición. Siempre un gusto charlar con vos, Tadeo. Bueno, contanos qué significan estos resultados electorales en Rumania y por qué tienen un impacto importante allí en la región. Bueno, realmente fueron unos resultados que eran inesperados, pues en la mediática el candidato que salió primero y que pasa al balotaje, Calin Georgescu, obtuvo 22% de los votos cuando todas las encuestas no le daban más del 5%, por lo cual estamos hablando de un verdadero batacazo, lo cual demuestra el hartazgo popular ante la situación interna actual en Rumania. Tengamos en cuenta que Rumania, después del golpe de Estado del año 89, que instaura la democracia liberal en ese país, las situaciones principales del país, la corrupción, la pobreza, nunca fueron solucionados. Y esto, sumado a las sanciones en contra de la Federación Rusa, que es uno de los principales socios económicos de Rumania, sumado a también todo lo que conlleva ser frontera con Ucrania, como bien mencionabas, la crisis económica de la zona euro, bueno, todo esto termina en un hartazgo social que termina con esta candidatura de Calin Georgescu, un candidato independiente que saca 22% de los votos, con un programa político muy pragmático, muy interesante, que se enfoca en solucionar los problemas internos de Rumania y no tanto, tal vez, digamos, en responder a exposiciones externas dentro de la Unión Europea o de la OTAN. Por lo cual esto es un eje que creo que es muy necesario tenerlo en cuenta. Y también, bueno, para continuar en el análisis, cómo respondió la mediática occidental a estos hechos. Podemos leer cualquier diario europeo que está hablando del triunfo de la extrema derecha en Rumania, los aliados de Putin vencen, un candidato antisemita, anti-OTAN, anti-Unión Europea, cuando en realidad solo refleja un hartazgo de la población rumana y un eje popular que no se veía hace bastante tiempo en este país. Claro, por lo general, siempre que vemos este tipo de titulares en los medios occidentales, y después vamos a los hechos y vemos, bueno, qué es lo que dicen discursivamente estos candidatos que son presentados como pro-Putin, pro-Rusia, antisemitas y demás, lo que vemos son discursos bastante moderados, ¿no? En general, lo que dicen es, bueno, queremos que la paz en Ucrania llegue lo antes posible y también queremos dejar de financiar una guerra que no está llevando a ningún lado, para Ucrania por lo menos. En este caso, bueno, hablando de esto fue una primera vuelta, tengo entendido, ¿cómo lo ves ya de cara a la segunda vuelta? Bien, la segunda vuelta electoral se celebra el 8 de diciembre. Con los resultados que estamos viendo, es una vuelta electoral. Estamos hablando de cuestión de 2 semanas para la segunda vuelta, en los cuales hay muy poco tiempo de acción para hablar de grandes campañas, pero vemos que la coalición proeuropea tiene un piso bastante fuerte dentro de Rumania, y hay que ver si esto se refleja electoralmente con la unión de todos los partidos, tanto el que salió segundo, tercero, cuarto, contra un candidato independiente que no tiene un apoyo de una estructura política. Recordemos que es un candidato que se lanzó independientemente sin tener una estructura, un partido político que lo respalde, y obtuvo una importante porción de votos, que refleja también que, como lo dijo el mismo Georgescu, que las representaciones políticas en Rumania han perdido total contacto con la realidad y los problemas reales de la población. Entonces hay que ver eso. Y en segundo lugar, quien va a competir en el balotaje, Elena Lasconi, que es una candidata liberal, que es pro-OTAN y pro-mantener al régimen de Kiev. Bueno, estamos hablando de dos extremos totalmente diferentes. Un dialoguista que busca la paz y el bienestar de su pueblo, a cambio, del otro lado, una persona que busca continuar la guerra, incentivar aún más el conflicto. Entonces, hay que ver cómo se va a dirimir esto electoralmente y si verdaderamente estas protestas populares
rumanas se terminan transformando en un gobierno sensato que, lejos de Putin, va a conformar en realidad parte de un eje nacionalista como el de Viktor Orbán en Ucrania, en Hungría, o el gobierno de Vučić en Serbia, por lo cual estamos hablando de personas moderadas, sensatas, que buscan más bien un diálogo y el buen entendimiento. Tadio, ¿qué tal? Te saluda Alejandro desde aquí. Te consulto porque el otro dato que también aparece con relevancia en este resultado electoral tenía que ver con cómo terminó quedando el partido gobernante, ¿no? En este caso, afuera directamente ya del balotaje. Vos venías comentando un poco la situación rumana en particular, pero te quería consultar en eso, digo, ¿no? ¿Cómo está la vida cotidiana en general y sobre todo la situación económica en Rumania, que explique de alguna manera cómo el partido gobernante quedó completamente afuera? Bien, esto es parte de un flagelo que poco se conoce, pero lo que han tenido la oportunidad de estar en estos países pueden entender. Por fuera de la capital, por fuera de Bucarest, el desarrollo del país está totalmente abandonado. Ciudades como Timișoara, en la frontera con Serbia, están desconectadas del resto del país. La pobreza es galopante, hay un índice alarmante de pobreza, y el otro es un gran desarraigo. Hay una gran población de Rumania. Los rumanos, al no encontrar soluciones para su vida cotidiana en su país, abandonan su país a mansalva, y esto se ha transformado en una gran cantidad de inmigrantes rumanos en otros países de la Unión Europea. Estas fueron las principales críticas que se han dado al partido gobernante: no saber gestionar la situación económica, el aumento de la pobreza, la crisis económica, y también, bueno, la importante cantidad de desarraigo que hay dentro de la población rumana, que al no encontrar un futuro mejor para su vida de la región. Entonces todo esto, vamos a decir que golpeó en la línea de flotación del gobierno de Marcel Ciulacu, y bueno, esto no electoralmente ha sido un castigo que ha demostrado que no puede continuar en el poder, al menos con estas políticas. Tadio, te saco un poco de Rumania y te llevo a un tema que trasciende, por supuesto, y que es central, porque incluso puede ser hasta peligroso a nivel mundial, ¿no? Porque estamos hablando de la profundización, podría ser, de la guerra en Ucrania, la escalada, porque está, según el diario Le Monde, sobre la mesa la posibilidad de que se envíen tropas a Ucrania por parte de la OTAN. En este caso, una reunión entre Starmer y Macron, y se vuelve a hablar sobre la posibilidad de enviar tropas europeas. En su momento lo había dicho Macron, pero fue rechazado por la gran mayoría, y ahora con Starmer, bueno, vuelven a plantearlo como una posibilidad. ¿Qué implica esto? ¿Qué implicaría en realidad? ¿Y por qué vuelve esta idea a tomar fuerza en este contexto? Primero que nada hay que recalcar que de facto la OTAN ya está en conflicto abierto con Rusia. El envío de armamentos continuo, el envío de instructores militares, incluso la participación de mercenarios y combatientes regulares de la OTAN, incluso de manera oficial, combatiendo en las fuerzas ucranianas. Esto ha sido denunciado por la Federación Rusa en muchas ocasiones. Ahora sí, la entrada oficial de la OTAN en Ucrania representaría otra violación de las tantas líneas rojas que ha trazado Moscú, y que demostraría nuevamente que no han entendido el mensaje que se lanzó la semana pasada con la utilización de un misil de nueva generación, en los cuales, bueno, Rusia continúa advirtiendo que hay líneas rojas que no se pueden traspasar. El envío de tropas oficiales de la OTAN para salvar al régimen neonazi de Kiev, bueno, sería otra violación a estas líneas de roja, y sería aumentar y llevar el conflicto a otro paso, y esto, bueno, generaría graves consecuencias que, bueno, no podemos tomar dimensión. Creo que en realidad los que no toman dimensión son las autoridades de la OTAN, de el mensaje que transmite el gobierno de la Federación Rusa con todo esto. Y en este rol de enviar tropas hacia Ucrania, Rumania juega un papel logístico fundamental. Por eso también estas elecciones van a ser fundamentales en torno a la pacificación de la situación en Ucrania o la ampliación del conflicto. Porque los principales pasos terrestres hacia Ucrania desde Rumania es mucho más táctico desde la parte logística para apoyar directamente en la región del Donbass. Claro. Por eso es totalmente vital lo que suceda en las elecciones de Rumania, y por eso es también vital observar los movimientos de la Federación Rusa, en los cuales siempre está abierto al diálogo, pero a la vez contesta de manera contundente ante las provocaciones que no se pueden dejar pasar
y esto sería una nueva provocación. Bien, Tadeo, un placer charlar con vos como siempre. Gracias por tu análisis. Muchísimas gracias y como siempre a disposición. Un fuerte abrazo y excelente tarde. Abrazo. Ahí pasaba Tadeo Castiglione, periodista y experto en relaciones internacionales. Séptimo piso, donde los puntos de vista se encuentran.